La bienvenida, perdón, es para Arturo Grandón. Él es analista de Seguridad Nacional, Inteligencia, Defensa y Antiterrorismo, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Bienvenido, gracias por estar aquí, Arturo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, un gusto saludarle, Arturo. A ver, la primera pregunta que voy a hacer es un poco fuerte, pero creo que en el contexto vale la pena hacerla. Estamos viendo estas acciones extremistas, radicales, y yo le pregunto si esto es la reacción o consecuencia en mucho a lo que pasó en Palestina por Israel. Quiero preguntarle si el motivo concreto, puntual, debemos de entenderlo así, es lo ocurrido con Palestina por parte de Israel. No me cae la menor duda que eso ha influido enormemente en todos los grupos y en todas las personas que tienen alguna simpatía por el Estado de Palestina o por Palestina y lo que ocurrió en la Franja de Gaza, en realidad, viene a acrecentar toda esta situación de odio y por supuesto que radicaliza mucho más a aquellas personas que ya estaban actuando, ¿cierto?, con algunos grupos de origen islamista y no necesariamente pueden profesar la misma religión, pero sí se sienten muy identificados, ¿cierto?, con lo que ocurrió en el área de Gaza. Por lo tanto, esto ha magnificado que los grupos se radicalicen y que los grupos puedan tratar de alguna manera de buscar algún tipo de revancha o de venganza, más bien dicho, con cualquier actividad que haga la gente de Israel o los judíos. Y eso es lo que estamos viendo. Y por eso además existe, ¿cierto?, una voz de alerta mundial con respecto a toda esta situación. Y el tema es ese, estamos viendo acciones en diferentes partes, esta masacre desgraciadamente en Australia, pero entonces estamos viendo que logran desactivar otras acciones como en Alemania, como en California, de las que se han enterado. El tema son las fechas, ya lo explicaba yo, lugares donde se acumulan impresionantes masas para festejos, por ejemplo, en Nueva York y en otras latitudes. Estos festejos siempre son muy riesgosos en este sentido. Hemos visto en otras épocas tragedias espantosas precisamente en fechas importantes, ¿no? O cercanas a la Navidad o durante la Navidad. En fin, preguntarnos hoy si esto debería ser un motivo real de preocupación para las autoridades de los diferentes países, sobre todo de países como Estados Unidos, que se involucraron en un apoyo directo a Israel. De todas maneras, estas son fechas muy críticas. No nos olvidemos que Alemania se vio envuelto también en años pasados en una tragedia, ¿cierto? También en estas fechas con un furgón que atropelló a varias personas. Bélgica también hemos tenido casos similares, Inglaterra. Por lo tanto, aquí el trabajo mayor es realmente de las autoridades y sobre todo de las autoridades policiales, toda vez de que también bajan la guardia y ahí hay un tremendo problema en cuanto a la planificación estratégica de la seguridad que se debe llevar adelante en esta fecha. Aquí se debe aumentar personal. Lamentablemente, ¿cierto?, para la gente que trabaja en labores de seguridad policial y de inteligencia, son fechas que tienen que estar trabajando, tienen que estar en terreno y todos los organismos tienen que estar mucho más alerta que en las fechas normales, aunque deberían estar alerta 24/7 y todo el tiempo, pero en estas fechas debe acrecentarse y debe aumentarse la presencia policial y el trabajo, sobre todo, de investigación, de anticipación, de inteligencia, sobre todo ahora en las redes sociales. Ahora, no por ser alarmista, pero vamos ahora al otro lado que nos puede traer un poco de calma o de positivismo. ¿Y a qué me refiero? La capacidad, entonces, por ejemplo, de Alemania de detectar a tiempo esto, de California también de detectar a tiempo esto, no así el caso de Sydney en Australia, pero estos dos casos particulares, en California y en Alemania,
nos puede dar tranquilidad, certeza o la seguridad de que se está trabajando con la inteligencia necesaria para evitar cualquier tragedia? ¿Necesariamente puede ser un patrón o esto a veces no indica nada? No, esto generalmente es aleatorio y en realidad hay muchos lobos solitarios que trabajan en este tipo de situación. Aquí el problema es un problema de inteligencia, es un problema de búsqueda de información. Aquí generalmente el factor sorpresa con que trabajan estos grupos o estos individuos que actúan como lobos solitarios es lo principal en un ataque del tipo terrorista, en un ataque del tipo de fanatismo religioso. Y es lo más complicado, pero también aquí tenemos que tener clara el actuar de la población, mi estimado Fernando. Aquí, sobre todo en estas fechas y sobre todo en aquellos eventos donde va a haber masiva concurrencia de público, las autoridades tienen que estar más alertas, pero también los ciudadanos deben estar colaborando con las autoridades y lo hemos repetido en infinidad de veces, que cualquier cosa sospechosa que se vea o que se detecte tiene que ser informado a las autoridades correspondientes y las autoridades verán, ¿cierto?, cómo filtran la información y cómo hacen seguimiento a esa información que los ciudadanos van a entregar. Pero son fechas críticas y aquí hay un problema de falla también de los organismos policiales y de los organismos de inteligencia. Tienen que estar mucho más alerta y mucho más atentos a lo que está pasando. No pueden confiarse en que la población va a denunciar y no pueden confiarse de que solamente los informes se hacen a través de las redes sociales. Tienen que estar alertas, ¿cierto?, en todo sentido, porque el terrorismo, la delincuencia o el crimen organizado trabaja muy por delante incluso de los mismos organismos policiales. Así que ese es el gran problema que tenemos en este momento, porque el tecnicismo lo utilizan muy bien, la técnica o la tecnología la utilizan muy bien y también cuentan con muchos medios. Muchos de estos grupos cuentan con muchos medios económicos para poder llevar adelante sus acciones. Sí. Sí, tienen normalmente una red que les suministra los recursos necesarios.